Muy buenos días para todos. Es un placer para mí estar en este simposio del día de hoy de la Clínica Vida de Medellín. El tema que me correspondió explicarles el día de hoy es ginecomastia. Mi nombre es Natalia Alejandra López Torres, residente del programa de mastología de la Universidad del CES. Lo primero que vamos a empezar a hablar es la definición de ginecomastia. Encontramos en distintas literaturas que se define como un crecimiento palpable de la mama masculina producida por el incremento del tejido glandular y estromal. Cuando buscamos en las bases de datos epidemiológicas, encontramos que se puede presentar en el 70% según el grupo de edad como la patología mamaria más común de los hombres. Adicionalmente, la mayoría de casos tienden a ser benignos y autolimitados. Se presenta más en adolescentes y jóvenes, en hasta un 65%, y este trastorno puede persistir hasta un año después de que el paciente consulta por el crecimiento mamario, y hasta el 40% pueden presentar tejido mamario palpable sin ser patológico. Cuando también evidenciamos cómo se ha relacionado la ginecomastia con la cirugía, encontramos que ha habido un aumento significativo en la última década, encontrando un 36% de esta población que desde el año 2000 tiene mayor incidencia de cirugía por ginecomastia. Otro término que vamos a aclarar a través de la charla es el término de pseudoginecomastia, que se los explicaré más adelante. Como ustedes saben, el desarrollo mamario empieza desde la embriogénesis, en donde hay una diferenciación de las crestas mamilares y se va formando un espécimen pequeño de la glándula mamaria, pero hasta el nacimiento es cuando hay una actuación y una liberación de unas glándulas a nivel tisular mamario, que en el caso de la mujer son cuatro y corresponden al estrógeno, los factores de crecimiento, la progesterona y la prolactina, que van a hacer que haya un crecimiento ductal y una diferenciación alveolar que va a hacer que esa glándula mamaria se vaya desarrollando y llega a su punto máximo de desarrollo en el embarazo y la lactancia. Sin embargo, en la adolescencia nosotros evaluamos clínicamente a las mujeres con escalas como la de Tanner. ¿Qué pasa en el hombre? Pasa simultáneamente lo mismo, sin embargo, ellos tienen unos receptores androgénicos que van a ser estimulados e inhibidos al mismo tiempo por la testosterona, porque si no, el crecimiento mamario del hombre sería igual que el de la mujer. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los precursores de los estrógenos es la testosterona por medio de una enzima que es la aromatasa que la va a convertir en estrógeno. Entonces, hasta acá quedamos en que la ginecomastia se va a dar por un desbalance, un desequilibrio entre la actividad estrogénica y la actividad androgénica. Fisiológicamente, la ginecomastia se presenta en un 25% de nuestra población en varias etapas que son fundamentales que ustedes conozcan, que es una entidad fisiológica y que suele resolver y es autolimitada. La primera etapa es la neonatal, que se produce por un paso trasplacentario de estrógenos maternos, y esta ginecomastia puede durar entre 6 y 2 años y se considera totalmente fisiológica. La segunda etapa clave es la puberal, que comprende entre los 10 y los 17 años, en donde hay una alteración del estradiol y la testosterona por un aumento de la actividad, además de otras hormonas como son hormonas de cortisol, que van a producir un aumento de este tejido mamario que normalmente también resuelve y se autolimita normalmente en menos de un año. Y tenemos otra etapa que es la adultez, que bien pues no está muy bien descrita su etiología, sin embargo se dice que puede ser causada por un hipogonadismo o puedes tener unas causas farmacológicas, y en esta etapa suele ser reversible o irreversible y es en una etapa en la que también consulta bastante los pacientes. Tenemos otras causas que ya no son fisiológicas, sino ya la catalogamos como secundarias o patológicas debido a deficiencia de andrógeno en el caso de los hipogonadismos, la insuficiencia renal o la inestabilidad de los andrógenos. Tenemos también el exceso de estrógeno que pueden ser producidos por tumores de origen
origen testicular, como son enfermedades hepáticas, tumores de Leydig o malnutrición, y tenemos otras causas como las neoplásicas, enfermedades sistémicas y enfermedades familiares. Cuando nosotros también vemos a nuestra paciente, le tenemos que encontrar qué fármacos ha utilizado o a cuáles ha estado expuestos, ya que han habido algunos que se han relacionado con ginecomastia. En este caso, tienen actividad estrogénica, la heroína, la marihuana y los anabolizantes. Son inhibidores de la testosterona, el ketoconazol, la fenitoína, la espironolactona, el diazepam y los antineoplásicos. Son agentes que pueden actuar a nivel del sistema nervioso central, como las anfetaminas, y tenemos idiopáticas que también se describe que han producido ginecomastia, como la teofilina, el verapamilo, los antidepresivos tricíclicos, la furosemida y el metildopa. Y tenemos un grupito que pertenece aproximadamente al 25%, que es aquel paciente que se le ha descartado todo un escenario fisiológico y patológico y aún así tiene una ginecomastia por la que nos consulta. Dentro de las causas tumorales, como les decía anteriormente, son algunos productores de estrógenos, tumores de la granulosa como tumores adrenales, tumores germinales o tumores extragonadales que pueden producir beta-HCG, tumores del testículo como son de las células de Leydig y de Sertoli, que siempre las debemos descartar, y tenemos otras causas no tumorales que tenemos que tenerlas en nuestra cabeza, como son el aumento de la actividad de la aromatasa debido a alteraciones en el cromosoma 15, polimorfismo del citocromo CYP19, la obesidad y el hipertiroidismo. Y otros medicamentos como la espironolactona, que puede producir un desplazamiento de esteroides de la proteína transportadora de las hormonas sexuales. Tenemos también la reducción de testosterona y resistencia androgénica por un hipogonadismo que puede ser primario o secundario, y otras causas como son daño hepático, VIH y tirotoxicosis. Una consulta muy frecuente que nos hacen los pacientes cuando consultan por ginecomastia es: doctor, ¿esto me puede dar cáncer de mama? Es muy importante, entonces el día de hoy les digo que menos del 1% de los cánceres de mama son reportados en el hombre. La edad promedio en la que se ha detectado cáncer de mama en el hombre es un promedio de 65 años, y dentro de esas patologías se han encontrado hallazgos incidentales de carcinoma in situ en un 0,11%, que realmente es una entidad muy baja y poco frecuente. Sin embargo, siempre ante un hallazgo de masa palpable o alguna alteración en la mama, siempre debemos indagar factores de riesgo, como cuáles son: historia familiar, historia de una mutación de la línea germinal, como es BRCA1 o BRCA2, síndromes como el Klinefelter, el uso exógeno de estrógenos, la criptorquidia, la orquitis, o que hayan tenido radiación desde una edad muy joven. Y el examen físico, que por supuesto pues nos va a considerar si hay signos de alarma o no. Entonces, el motivo por el que llega nuestro paciente hombre a la consulta de mastología es porque tiene un distrés emocional y psicológico, una deformidad estética, síntomas dolorosos o preocupación por cáncer. ¿Cómo diagnosticamos esta patología en el hombre? Por supuesto, pues siempre debemos hacer una adecuada anamnesis, la cual tenga un motivo de consulta, una enfermedad actual, en cual en ese interrogatorio pues tengamos en cuenta la edad, el inicio del cuadro clínico, cuánto tiempo ha durado, los síntomas asociados, si ese paciente hace ejercicio o no hace ejercicio, si ha tenido cambios de peso, si ha tenido afecciones psicológicas o si ha utilizado alguno de los medicamentos, o se ha palpado alguna lesión, masa, tumefacción en abdomen, zona inguinal, zona escrotal, que nos pueda pues guiar el camino de la ginecomastia de este paciente. Cuando realizamos el examen físico, en nuestra cabeza siempre tiene que haber el diagnóstico diferencial de un cáncer de mama. Entonces vamos a encontrar que patológicamente vamos a encontrar que el cáncer de mama casi siempre es unilateral, la ginecomastia tiende a ser bilateral, sin embargo podemos encontrar casos en que sea solamente unilateral. La consistencia de la ginecomastia va a ser firme, la localización normalmente es concéntrica alrededor del complejo areola-pezón, y el crecimiento tiende a ser reciente o de rápido crecimiento, y ninguna de las características de ginecomastia están asociadas a retracción del pezón, a cambios de la piel o a nódulos palpables a nivel axilar, nivel 1, nivel 2 o niveles 3 de Ver.
Después de esto debemos clasificar el grado de ginecomastia de mi paciente. ¿Cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo al tamaño de la glándula y adicionalmente a la tosis que presente. Como ustedes ven, acá está como referencia el quinto arco intercostal en donde evalúa tanto la protrusión mamaria como la caída del complejo areola-pezón. Estos son algunos ejemplos de pacientes de vida real en donde vemos pues los diferentes grados de ginecomastia. Existen diferentes clasificaciones para nosotros utilizar en nuestra consulta. Entre ellos tenemos la de Simon, que nos habla si esa ginecomastia es pequeña, es moderada o es marcada. Y tenemos las otras dos clasificaciones, que depende del tamaño y del peso de la glándula, es decir, menor de 250 gramos o mayor de esto y teniendo en cuenta pues la tosis y el tejido redundante. Como examen imagenológico, normalmente estos pacientes casi siempre llegan con ecografías mamarias. Sin embargo, quiero que ustedes tengan en cuenta y se queden con el mensaje de que la mamografía también es un método que nosotros podemos utilizar en el paciente hombre y que también nos va a traer información acerca del proceso, si es fisiológico o si es patológico. ¿Qué debemos nosotros también saber? Que debemos clasificar ese crecimiento de la mama. Ya después de que descartamos que es cáncer de mama y que no hay un nódulo que nosotros nos genere sospecha o una alteración como tal en mamografías o ecografías, tenemos que definir si esa ginecomastia es solamente glandular, si es grasa o si es mixta, porque esto nos va a traer consecuencias en el tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Por supuesto, pues la mamografía y ecografía no son recomendadas de rutina. Esto se define de acuerdo al examen físico que yo le haga al paciente y hay todo el examen interrogatorio que le haga en la consulta. Y de igual forma, las ecografías testiculares y las tomografías abdominales tampoco deben ser recomendadas de rutina. Después de que nuestro paciente entonces nos trae la imagen y evidenciamos que sí tiene una ginecomastia, definimos entonces si es mixta, si es grasa o si es solamente glandular y vamos a estudiar este paciente cuál es el origen de la ginecomastia. Después de haberle preguntado toda su historia clínica, si este paciente no tiene antecedentes de cambios de peso, si este paciente no ha tomado ningún medicamento, si no encontramos ningún precursor de esa ginecomastia, entonces debemos pasar a la parte de laboratorio clínico, en donde podemos ofrecerle a nuestro paciente enviarle los siguientes laboratorios, como es la beta-HCG, la hormona luteinizante, la testosterona, el estradiol y la TSH. ¿Esto para qué? Para ver que este paciente nos consulta por una entidad que es sintomática y mirar si tiene una patología de origen orgánico o si tiene un desorden sistémico. Adicionalmente, le podemos pedir un perfil hepático y lipídico y una ecografía abdominal. Cuando el paciente entonces nos llega con los resultados de los laboratorios, en lo primero que nos debemos fijar es en la HCG. Si la HCG se encuentra elevada, este paciente le debemos realizar una ultrasonografía testicular. ¿Por qué? Porque la mayoría de tumores testiculares son productores de HCG. Si este paciente tiene una masa, probablemente tiene un tumor de células germinales, pero si esta HCG continúa alta y la ultrasonografía está normal, este paciente es candidato a que le hagamos una tomografía de abdomen en donde podemos encontrar categorías que le pueden generar su ginecomastia, como son extragonadales, como tumores adrenales o tumores trofoblásticos. Si la HCG está normal, entonces pasamos al algoritmo de la derecha, en donde vamos a evaluar la testosterona. Si la testosterona de mi paciente está baja, pero tiene un aumento de la LH, significa que este paciente tiene un hipogonadismo primario. Pero si al contrario la testosterona está baja y la LH está normal o está disminuida, quiere decir que nuestro paciente tiene un hipogonadismo secundario, que la causa más común es un aumento de la prolactina por encima de 25, generando una hiperprolactinemia y este hipogonadismo. Y por supuesto, si la prolactina está normal, pues debemos buscar otras causas de hipogonadismo secundario.
Eso en cuanto a cuando encontramos la testosterona disminuida. Cuando encontramos la testosterona alta, lo más probable es que podamos encontrar la LH elevada. Quiere decir que este paciente tiene una resistencia androgénica y que por lo tanto pues debemos hacerle tratamiento farmacológico. Y cuando encontramos una testosterona normal, entonces nos vamos a fijar en el resultado del estradiol. Si el estradiol está elevado, este paciente debe tener una ultrasonografía testicular en donde si evidencia una masa, quiere decir que este paciente probablemente pueda tener un tumor testicular de células de Leydig o de Sertoli. Y si el estrógeno es normal, quiere decir que esa ginecomastia probablemente es idiopática después de que le hemos hecho una historia adecuada, una historia clínica adecuada y que hemos interpretado pues todos los laboratorios. Dentro del manejo médico, como yo les decía anteriormente, hay un término que es la pseudoginecomastia, que es aquel paciente que tiene crecimiento de esa glándula mamaria, pero no por tejido glandular, sino fundamentalmente más del 80% por tejido graso, que normalmente se dan pacientes que son obesos o que han tenido pérdidas de peso. Por lo tanto, este paciente pues es candidato a unos cambios de los estilos de vida y a pérdida de peso para que mejore su ginecomastia. El objetivo general del manejo con los medicamentos es el recuperar el balance de estrógenos y andrógenos que sean más efectivos en fase proliferativa y evidenciar en qué tiempo tienen una respuesta. En cuanto a la radioterapia, hasta el momento no hay evidencia de que nos pueda servir como tal para la ginecomastia patológica o fisiológica. Tenemos varios escenarios de tratamiento médico farmacológico descrito, entre esos son los medicamentos androgénicos como son la testosterona, la hidrotestosterona y el danazol. Tenemos otros antiandrogénicos como es el tamoxifeno y tenemos también descritos en la literatura los inhibidores de aromatasa como el anastrozol y el letrozol. Entonces, este primer título de este artículo que estudia acerca, es una revisión sistemática que quería evidenciar cómo se comportaba el tamoxifeno en la ginecomastia puberal idiopática. Encontró que el tamoxifeno mejora en un 78% esa ginecomastia en pacientes jóvenes que no resuelven espontáneamente después de 2 años de vigilancia por parte de endocrinología pediátrica. Este es un artículo publicado en el año 2013. Tenemos este segundo artículo que fue publicado en el año 2004, también en una revista de endocrino. Es un ensayo clínico que buscaba mirar la seguridad y la eficacia del anastrozol en el tratamiento de la ginecomastia puberal, en donde definieron que una respuesta se definió como la reducción del 50% en el volumen calculado de ambos senos combinados mediante mediciones de ultrasonido y encontraron que hubo una reducción del 38.5 para el grupo de anastrozol y del 31.4 para el grupo de placebo sin diferencia estadística. Y esto se ha encontrado en varios ensayos clínicos. Los inhibidores de aromatasa suelen ser no tan efectivos como el tamoxifeno cuando los comparan. Y por último, este último título que les traigo es un estudio retrospectivo en donde buscaban evaluar si la terapia de testosterona mejoraba en los pacientes que tenían hipogonadismo, tanto primario como secundario, encontrando que su efectividad fue del 70% en estos pacientes y que esta terapia pues se puede brindar para estos pacientes con ginecomastia debido a alteraciones de hipogonadismo. ¿Cuándo nosotros debemos operar a estos pacientes? Entonces, los debemos operar cuando el agrandamiento es persistente, es decir, que tenga más de 2 años después de la pubertad y no haya resuelto el problema, cuando se hayan excluido causas médicas, cuando no haya respuesta a ese manejo médico farmacológico que se brinda inicialmente al paciente, cuando hay un aumento importante del tamaño de la glándula, cuando hay una simetría evidente o unilateral, posterior a la pérdida masiva de peso, cuando es inducido por medicamentos, por ejemplo, como los esteroides y anabólicos o cannabis, que es poco probable que resuelvan o respondan a la terapia farmacológica, y cuando hay un compromiso psicosocial marcado en donde el paciente por bullying o otros temas de autoestima definitivamente decide que se quiere operar.
Es importante que esté contraindicada la cirugía en pacientes que tengan trastornos endocrinos no tratados, porque por supuesto yo lo puedo operar, pero ese paciente probablemente va a volver a tener una ginecomastia y pues las morbilidades de los actos quirúrgicos también son marcadas. En cuanto a las generalidades del manejo quirúrgico, hay múltiples formas y técnicas para hacerlos. Se pueden hacer técnicas mixtas en donde se utilicen liposucciones, reducciones de la piel, excisiones glandulares y las combinaciones de estas tres. La liposucción quizás ha sido la más utilizada porque la ginecomastia ha estado muy relacionada con la obesidad en cuanto a que el paciente no pierde el tamaño de la glándula a pesar de que baje de peso. Entonces es una técnica muy utilizada que permite moldear y disminuir el volumen. Es mínimamente invasiva y se puede utilizar en todas las modalidades. ¿Qué aspectos también tenemos que considerar cuando vamos a operar nuestro paciente y vamos a hacer un plan quirúrgico? Es, uno, evaluar qué exceso de piel tiene y el grado de tosis. Dos, estimar el tejido glandular, estimar el tejido graso y el tamaño del complejo areola-pezón, ya que esto va a tener unas implicaciones estéticas marcadas. Cuando valoramos el exceso de piel, debemos definir si es leve para hacer abordajes limitados, si es de leve a moderado para hacer excisiones de piel con mayor elasticidad y capacidad de retracción, y cuando el exceso de piel es severo, explicarle al paciente que probablemente esa excisión es mayor. En cuanto a la posición del CAP, pues siempre tenemos que valorar la tosis de nuestro paciente. Sin tosis se hacen abordajes mínimos. Con tosis moderada se pueden hacer algunas mastopexias, por ejemplo, como la de Donut, y en tosis severas, mastopexias, pues con otros tipos de incisiones que se hace precisamente para reposicionar ese tejido del CAP. Y cuando la cantidad del tejido adiposo es mínima, pues se puede solamente hacer excisión de esta glándula retromamaria, que normalmente es concéntrica, pero cuando tenemos un tejido adiposo marcado, le recomendamos a este paciente tener técnicas duales en donde se pueda manejar la liposucción para mejores resultados estéticos. En cuanto al tamaño del CAP, como les decía, esto contribuye a deformidad. Se puede hacer una excisión circunmareolar o concomitante con excisión de la piel, transposición del CAP o una decisión parenquimatosa. Estos son los diferentes abordajes que se pueden encontrar a nivel areolar de acuerdo pues a las características de nuestro paciente y a las características del tejido graso, del tejido mamario, de la posición del CAP y de la piel, si es redundante o no redundante. Y los abordajes, entonces tenemos el periareolar inferior, el periareolar, el trasareolar, y pues es ideal en pacientes con alto tejido glandular, con ginecomastia pequeña y puntual, o que sean físico-culturistas, y generalmente pues se combina con liposucción. Estos son resultados estéticos de algunos de mis colegas que han manejado la ginecomastia. Este es un caso de un hombre de 32 años en donde su contenido era solamente glandular y le hicieron una mastectomía unilateral con un resultado estético de muy buena satisfacción para el paciente. Este es un paciente que al contrario tenía una ginecomastia mixta en donde tenía hacia los cuadrantes externos mayor contenido graso y hacia los cuadrantes centrales mayor contenido glandular, y se realizó mastectomía más liposucción con un buen resultado estético. Tenemos también a este paciente que tenía una leve tosis, en donde también se le practicó pues una intervención quirúrgica con una satisfacción bastante elevada. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta en el después, la simetría de las glándulas mamarias no es totalmente del 100%. Por eso estos efectos secundarios, estas posibles complicaciones de las intervenciones quirúrgicas siempre toca explicárselas al paciente, porque las dos mamas pues simétricamente no quedan igualitas. Como conclusión, entonces la ginecomastia es una entidad muy frecuente que es importante que ustedes le lleven y le transmitan este mensaje a muchos hombres que inclusive les da pena consultar o no saben que esto es una entidad que
se puede volver patológica y que tiene solución. Es una condición con inmenso impacto psicoemocional. Existen múltiples etiologías, sin embargo, hasta un 25% es idiopática. La clasificación determina el tratamiento. No requiere imágenes diagnósticas rutinarias. Debemos hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico. El tratamiento quirúrgico implica un seguimiento previo de 1 a 2 años en donde nosotros observemos si esa ginecomastia se autolimita o solamente es una ginecomastia fisiológica. Por supuesto, en pacientes que tengan trastornos endocrinos no tratados, no se puede ofrecer un manejo quirúrgico, ya que pues su patología de base no nos va a ayudar en la intervención final. El tratamiento quirúrgico idealmente debe ser escalonado, se debe evitar realizar resección de la piel en conjunto con liposucción o resección ganglionar. Y la satisfacción normalmente posterior al tratamiento quirúrgico de la ginecomastia es mayor al 80%. Muchas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido muy útil para su aprendizaje, que este mensaje lo podamos transmitir a todos nuestros pacientes. Esta es mi red social por si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias también a la Clínica Vida por la oportunidad de estar en este simposio y que tengan un feliz día.